Ahí estamos. Bueno, que el Señor me les bendiga. Gracias porque el Señor es el que nos permite conectarnos y hoy vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a estar hablando estas 4 últimas semanas del mes de noviembre acerca de la verdadera esencia del Evangelio, porque estamos en un tiempo donde hay muchas cosas que se han perdido. Y hay muchas personas que en vez de estar haciendo lo que realmente Dios desea, lo que se hace más bien es entretener o simplemente hacerlo a la manera de lo que piensa cada persona, pero no a la manera de Dios. Entonces creo que en la actualidad tenemos el mismo Dios que restaura, el mismo Dios que sana, mismo Dios que transforma. Y el mismo Dios que es verdad el que se encarga de restituir las cosas que ya estaban perdidas y las vuelve como a restituir y a ponerlas en su lugar. Entonces tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios de milagros y lo podemos ver en el transcurso de la palabra, pero no solo en el transcurso de la palabra, sino que también en el transcurso de nuestra vida. Creo que cada una de nosotras conocemos esa verdadera esencia, porque no nos las han contado, sino que lo hemos vivido. Uno de una manera y otro de otra manera. Pero la realidad es que cuando nosotros realmente experimentamos de una manera ya más directa lo que es la verdadera esencia del Evangelio, entonces ya nuestra vida es muy diferente. Y es que a medida nosotros, ¿verdad? Nacemos con tres cosas que son muy indispensables, que a la mayoría de personas les pasa. Y no sé si ustedes también pasaron por esto y se las voy a decir. Número uno es que crecen luchando, número uno, con su identidad, crecen luchando con su sentido de valor y crecen luchando con su propósito. Nadie nos dijo, ¿verdad?, a qué íbamos a hacer cuando naciéramos. Nadie nos habló muchas veces de nuestra identidad, porque lo que vimos dentro de casa no fue un modelo correcto. Entonces, al no tener un modelo correcto dentro de casa, no supimos nosotros también qué modelo seguir o no supimos realmente nuestra identidad. Y me asombra mucho en esto porque escuchando, ¿verdad?, historias de personas que han crecido en orfanatos, son personas que desde que están pequeñitas, chiquitas, les voy a contar una anécdota de una historia de una niña que a ella la, la pusieron, la mamá la regaló porque ella nació con un problema muy crítico de salud. Entonces la mamá, ¿verdad? En su posición económica supo que no iba a poder dar las cirugías y no iba a poder darle un buen estilo de vida. Entonces ella viene, la pone en un lugar para que la adopten y habían unas personas que estaban orando para adoptar, pero hicieron 3 solicitudes y ninguna de esas solicitudes sentían paz. Pero de repente llega esta otra solicitud y ya le dicen los problemas de salud que tenía y todo lo que conllevaba. Pero a lo que voy es que al momento de que estas personas, ¿verdad?, viajan al lugar donde era la niña, era de la China, viajan para poder hacer todo lo del papeleo, para poder hacerle, ¿verdad?, lo que es la adopción. Entonces viene el momento donde la niña, pues dicen que empezó a llorar y estaba desconcertada porque no sabía qué era lo que estaba pasando. Pero vamos a eso, que ella no sabía lo que le esperaba en el orfanato y lo que estaba a punto de con lo que es el proceso de la adopción. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque cuando nosotros crecemos y viene y nos adopta, tenemos muchas cosas que cambian en nuestra vida, muchas. Ella iba a tener unos padres, iba a tener hermanos, porque ellos tenían 4 hijos, iban a tener una familia, pero ella no lo sabía, porque así estamos muchas veces nosotros, crecemos con una falta, como le digo, de identidad, con una falta de sentido de valor y con una falta de propósito. Entonces, al tener estas faltas, la vez pasada estábamos hablando con la hermana Nancy
Y hablábamos de que muchos de los ataques que se dan en nuestra niñez es la parte del rechazo. Y la parte del rechazo hace que no tengamos una identidad. Y al no tener una identidad, hacemos cosas de las que después nos arrepentimos. Y caemos, y caemos, y caemos. Y muchas veces no hay quien, ¿verdad?, venga y nos diga que no es eso lo que Dios quiere para nosotros. Pero cuando nosotros realmente, ¿verdad?, conocemos ese propósito que Dios tiene para nosotros, conocemos esa identidad y conocemos ese sentido de valor, ahí es donde viene la transformación de Dios. Entonces, por eso estábamos hablando que hay muchas personas a las que nosotros miramos como que ya no van a cambiar, ella se va a quedar así. Y en vez de ser una luz para ellos, somos gente de crítica, no producimos nada bueno, no mostramos la luz de Cristo, no mostramos el verdadero poder de Dios, porque ese poder de Dios dice que ha sido puesto en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que venga la transformación de Dios a sus vidas. Entonces, todos hemos pasado este proceso, unos de una manera, otros de otra manera. Entonces, al no saber nosotros estas cosas, caemos, ¿verdad?, en lo que yo les decía, en cosas de las que a Dios no le agrada o en muchas veces, en muchas situaciones de nuestra vida, a no darle sentido a nuestra vida, a no darle valor a nuestra vida, a no darle valor ni aún a lo que hacemos. Entonces, sin conocer hay mucha gente que crece sin conocer el amor de una familia, sin conocer el amor de un padre, sin conocer el amor de un hogar. Entonces, esto hace de que nosotros caigamos en depresión, hace que nos hundamos, hace muchas cosas, pero qué bueno es pues nosotros conocemos realmente a ese Dios transformador. Y como les digo, en este tiempo vamos a estar viendo una serie de testimonios de personas que han tenido ese verdadero encuentro con el Señor y que el Señor las ha levantado porque tienen un propósito grande para ellos. Y muchas veces cuando hablamos de esto, muchas veces solo se nos viene la historia de Pablo, que tuvo el encuentro personal con el Señor, ¿verdad? Y desde ese momento, pues él comenzó un nuevo estilo de vida, comenzó a no ser el perseguidor de la iglesia, sino que ser aquel que Dios había escogido para que muchos conocieran de su amor y muchos conocieran un propósito para ellos. Entonces creo que en este tiempo el Señor también transforma y el Señor también restaura, porque eso es lo que quiere de cada uno de nosotros, que podamos llevar podamos llevar esa palabra de esperanza. ¿Por qué? Como lo estábamos diciendo, porque no lo vi de otra persona, sino que lo vi de mí misma. O sea, lo tuve de una manera personal. Yo lo viví, nadie me lo está contando. Hay una serie que estábamos viendo y es que hay muchas veces que se nos dan muchos métodos, ¿verdad? Para poder evangelizar, métodos para enseñar, y es muy bueno hacerlo. Pero algo que sí es bien importante es que cada uno de nosotros tenga una experiencia con el Señor. Cuando nosotros tenemos una experiencia con el Señor, lo que digamos, lo que salga de nuestra boca va a ser algo creíble, porque nosotros lo hemos vivido de primera mano. Y yo puedo decir que la verdadera esencia del Evangelio es aquella que cuando ya no hay nada, Dios viene y vuelve a armar y vuelve a hacer y vuelve a formar. Creo que ese es el verdadero Dios que está con cada una de nosotras. Así que en esta noche yo voy a dejarle el tiempo a hermana Yunuen. Ella es de México. La vez pasada, pues, tuve la bendición de poder escuchar su testimonio y creo que su testimonio va a ser de mucho valor, no por lo que ya pasó, sino por lo que viene ahora, porque a través de eso, yo sé que el Señor la ha levantado, la ha puesto en el lugar donde ella tiene que estar para bendición de muchas personas. Así que hermana Yunue, le voy a dejar el tiempo para que se presente, pueda compartir con nosotros, pueda tener toda la libertad, porque a ese Dios queremos conocer.
Y a ese Dios hay muchas personas que necesitan conocerlo, porque Dios no es un Dios de palabra. Quiero, antes de darle el tiempo, solo quiero que leamos Romanos 1:16. Romanos 1:16. En Romanos 1:16 dice que porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, aunque muchos digan, ay, que vos sos aleluya, ay, que vos sos aquí, vos sos acá, pero realmente yo sí he creído en el verdadero poder de Dios. Entonces, por eso vamos a tener, ¿verdad? Yunuen con nosotros y le dejo el tiempo, Yunuen. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. En verdad que para mí es un gran placer, pero más que por mí, por lo que Dios está haciendo en mi vida. Y bueno, pues voy a empezar presentándome. Quizás algunos sí me conozcan, otros no. Mi nombre es Junuen Hernández, tengo 47 años, soy mexicana, madre de 3 hermosas hijas y abuela de 7 nietos. Soy la primogénita de 4 hijos que tuvieron mis padres, los cuales la mayor parte del tiempo se la pasaban trabajando, por lo cual nosotros fuimos criados o cuidados con otras personas. Eh, Así transcurre mi infancia y mi adolescencia con carencias, pleitos y bueno, pues un eminente divorcio de mis padres después de 20 años de casados. A los 17 años yo me caso con la idea de que al hacerlo podría tener yo una libertad total sin tener que pedir permisos o tener prohibiciones, las cuales yo vivía dentro del hogar de niña adolescente, ¿no? Pero pues la realidad era otra. Aunque me casé enamorada a los 17 años, también me casé con la idea de salir de un lugar donde yo me sentía encerrada, ¿no? Eh, a los 17 años, pues no conoces realmente nada de la vida y llena de tabús, inseguridades y humillaciones por la familia del papá de mis hijas, pues me llevó a vivir una felicidad momentánea, una felicidad falsa, la cual transcurrimos o se transcurrió con amigos, amigas, fiestas, alcohol, influenciada por la gente de aquel tiempo. Saliendo yo de mis momentos felices, vivía mi realidad, la cual se presentaba cuando yo tenía que pagar el alquiler de una vivienda. Toda la vida con el papá de mis hijas estuvimos rentando. Eh, Al no contar con ese dinero para pagar, no un lujo, sino una necesidad como el techo para mis hijas, pues siempre venía a despertar mi realidad. Escapar de la realidad también me era posible cubriéndolo con la comida y con dormir. Hubo una etapa, una temporada de mi vida en la cual recuerdo que a las hijas yo las llevaba a la escuela, regresaba a casa y era dormir. Despertaba para recogerlas del colegio, me acercaba hacia el mercado, compraba alimento, las dejaba en casa y yo les decía, ahí está el alimento, pueden prepararlo, yo estoy muy cansada, me voy a ir a dormir. Ellas no sabían nada de mí, aunque vivíamos en la misma casa, mi tiempo era dormir. En la noche yo despertaba con el pensamiento de decir, tengo que tomar mi café y de otro modo no voy a poder dormir ni descansar. No sé la verdad cuánto tiempo viví así, pero fueron bastantes años, lo cual también me llevó a ganar un sobrepeso tremendo. Una cosa, pues me lleva a otra, y por años también viví una depresión impresionante. Esta condición me llevó a ser presa de pensamientos suicidas. No había día que no pudiera yo poder cómo contemplar mi vida
en cómo matarme. Si podía estar caminando por una avenida, era decir, vengo con mis pequeñas y me aviento. Mi pensamiento era, ¿qué tal si se me quedan dos? ¿O qué tal si nos morimos dos y dos se quedan? Mi idea era acabar con la vida de ellas y la mía. A veces era también el decir o pensar abrir unas llaves de gas, tomar medicamento. Y aunque yo ahí, yo decía ser católica, no conoces a Dios en ninguna religión, sino cuando se tiene una relación como hoy la conocemos con Dios. No dudo que aunque yo no le conociera, Dios sí nos conoce, Dios sí me conocía y Dios ponía paz o podía poner tranquilidad en mis pensamientos, detenerlos y decir calma. Eh, y bueno, pues así transcurrió algo de tiempo. Eh, Recuerdo que en uno de mis últimos pensamientos suicidas fue porque llegó el casero a cobrar la renta. Y el papá pues no daba la cara, la que como ama de casa y la que está al frente siempre de un hogar la mayor parte del tiempo es la mujer. Entonces siempre me tocaba decirle al casero, no hay para la renta, venga más tarde, venga otro día. Entonces siempre eran las amenazas hacia mí. Y eso ya en mi cabeza, en mi humanidad, pues no podía, ¿no? Y era de cómo acabo con mi vida. Y recuerdo ese día, no exactamente la fecha, pero sí la escena en la cual decía yo termino con mi vida y nuevamente era venir y terminar con la vida de mis hijas. Ese día yo sé que solamente fue Dios el que pudo haber puesto en mi corazón hablar y hacer una llamada a mi hermana y contarle mi situación que vivía y decirle, eh, pues hoy me siento mal, estoy a punto de quitarme la vida y ella preguntaba por qué, ¿no? Entonces yo le decía, pues es la parte de que no tengo para la renta. Ella se ofreció bien linda en ese a prestarme o a darme el Ah, dinero, a regalármelo. Fue así, a regalármelo, con la condición de que yo tenía que buscar ayuda, lo cual accedí eh, para salir del problema, de la situación. En ese momento, bueno, pues pago la renta, Dios me da la fuerza para cumplir eso que había salido de mis labios y tenía que hacer algo y bueno, pues al final con esa condición y ese pacto que yo he establecido con mi hermana, empiezo yo a trabajar, empiezo a buscar trabajo. Y es ahí cuando empiezo, pues sin estudios, sin una preparación, venta por catálogo. Y al final pudiéramos pensar, eso no es trabajo. Cuando realmente tienes una necesidad, lo haces un trabajo porque tienes que buscar una provisión y establecer un plan para que a tu hogar lleguen las necesidades básicas, no lujos, las necesidades básicas. Y bueno, pues por muchos años de igual manera eh, yo pude aportar, al principio eran como establecer con el papá de mis hijas, te presto, pero me lo regresas. Al inicio fue así, posterior esta parte de ver que ganaba o que podía yo también aportar algo, pues ya fue de pones la mitad y yo la mitad. Eh, a veces en verdad que como seres humanos no hemos podido comprender que dos son mejor que uno y si sumáramos la fuerza o el esfuerzo de ambos, podríamos hacer grandes cosas o proyectos más sustentables y lejos de, se tiene el pensamiento que bueno, pues ella ya lo hace, ella ya trabaja, pues que se quede sola. Y fue así como inicia una parte de irresponsabilidad y falta de compromiso por la parte del varón, el papá de mis hijas, y cuando yo me veo, pues ya me veo nuevamente sola cubriendo no un préstamo para la casa, no la mitad de aportación para el hogar, sino el cubrir totalmente muchos gastos. Lo cual al final decía, pues si esto ha llegado hasta acá, yo decía, Dios lo ha permitido y en esa manera pues ya no necesito al hombre, ya no necesito al papá de mis hijas, yo soy autosuficiente. Con esos pensamientos ya en mi cabeza, eh, empieza también una etapa, una temporada
de tener que prepararme y estudiar. Aquí hay un nivel que después de lo que es kinder, primaria, secundaria, sigue la preparatoria, que estamos hablando que se maneja entre los, ay, si no se llama, 15 y 18 años. Yo no lo hice en ese tiempo por haberme casado, lo hice ya algo grande y en ese tiempo pues éramos compañeros, actuamos entre el 30, 20, 40 años, personas que en su momento no estudiamos. Estudiamos prepa en línea, virtual, y esto nos da la oportunidad de conocernos, de relacionarnos, y al final de cada etapa, de cada evaluación final, los que vivíamos cerca, aquí en México, nos contactábamos para poder ir celebrar. Y hubo mucho tiempo que también al papá de mis hijas yo le decía, yo quiero tener una relación como pareja, como novios, ya no como papás de hijas, que no es malo, es necesario, pero también es muy necesario que después de ser papás podamos continuar como pareja. Él nunca tuvo tiempo, él nunca quiso, él siempre andaba solo. En esta etapa de la prepa, en línea, empiezo yo a relacionarme con amistades y empezar a festejar y a celebrar nuestros logros. Él decía, te acompaño, te apoyo. Entonces yo decía, ya no te necesito. Y si al final económicamente ya había salido de mi vida, pues con mayor razón en esta parte de lo social, pues no me interesaba tenerlo a mi lado. Hubo un momento en el cual me empoderé tanto que, que eso me llevó a no solamente celebrar y enfrascarme también en el alcohol. Empezaba ya a abrir, al principio les comentaba una felicidad falsa, pero era como muy ligero. En esta etapa que les decía, me empoderé, eh, al grado de ver que podía aportar los gastos, pues también salía a divertirme sola. Podía ya en un momento tener en mi cabeza, ya logré trabajar, ya logré cubrir gastos, hoy lo que me sobra es para el alcohol. Y lo que empezaba con una botella, quizás se iba de ese lugar a otro lugar y comprar otra botella y ya perdía yo la dimensión, ¿no? Tenía trabajo, tenía dinero y tenía mi felicidad momentánea. Me empoderé tanto al grado de, bueno, pues sentirme autoindependiente. Eh, Llegó un momento en que aún ya con mis hijas adolescentes las fui descuidando y decían, al principio ellas me decían, eres esclava del trabajo, y posterior veían que tomaba. Obviamente, pues no era agradable para ellos, ¿no? Para ellas. Eh, de algún modo y en un abrir y cerrar de ojos también, Dios empezó a cerrar puertas. Vuelvo a repetir, yo no conocía de Cristo como, o no lo había aceptado en mi corazón. Había escuchado, sabía que existía, pero no lo había aceptado en mi corazón. Y empezó a cerrar puertas, empezó a cerrar puertas. Entonces, cuando yo decía, vamos a celebrar, vamos a festejar, pues no podía la amiga, no podía el amigo, no podía, y no podía. Entonces decía, ¿qué pasa, no? Y aún dentro de mi madurez yo decía, sé que era estudios, algo estoy haciendo mal, pero bueno, así se quedaba, ¿no? Ya no había con quién seguir la fiesta. Y al final de 25 años de matrimonio que yo viví, con el papá de mis hijas, sobrevino el divorcio. Ya era inminente, aunque busqué psicólogo, busqué iglesia católica, busqué de todos los medios. El proceso que me llevó de 17 años hasta los 40, 39 años aproximadamente, ya perdí la cuenta, vino un divorcio. Y me recuerda, bueno, ya sabiendo de la palabra, podemos leer en Primera de Corintios que, 10:23 que dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Podemos tener felicidades espontáneas, felicidades pasajeras, pero no todo es bueno. A mí me atacó por la cuestión comida, bebida y aún el dinero. Salía de esa felicidad y regresaba a mi realidad. ¿Cómo conocí a Jesús? Ya divorciada, mi pensamiento era, yo vivo mi vida loca, no me vuelvo a casar, no vuelvo a relacionarme con nadie, sé trabajar, puedo proveer,
Ese era ya mis pensamientos. Pasar el proceso de un divorcio es muy doloroso después de 25 años de una vida de adolescente a una edad adulta, ¿no? Decía Carlos hace rato, el no tener no tener un hogar con una identidad correcta viene a veces arrastrándose desde los padres que nos dicen no eres, eres tonta o no eres lista o no sabes. Sumado a que a veces el marido también decía, ¿no? Eh, no eres, híjole, a lo mejor lo que puedo decir es muy fuerte, pero son palabras que marcaron mi vida y también fue muy doloroso. No sirves, eres una inútil, ¿quién crees que te va a querer con 3 hijas? O sea, si yo te tengo, pues nadie más te va a tener, ¿no? No sé qué pasó en ese entonces, que eran palabras del papá de mis hijas. Eso dañó mucho mi corazón. Por lo tanto, cuando yo me divorcié, dije, yo ya no quiero saber de nada, todos los hombres son iguales. Eh, Fue ahí donde Dios usó a un varón y aunque llevamos años cerca del mismo trabajo, no nos habíamos conocido antes y hoy sé que en verdad Dios lo tiene todo planeado. Todo está escrito, todo conforme. Este momento Dios ya lo tenía planeado. Él me empezó a compartir del amor que le tenía a Dios, me platicaba las actividades que él hacía en su congregación, me pedía sutilmente ayuda para contestar las preguntas de sus estudios bíblicos y siendo yo, de nuevo a repetir, católica, pues por curiosidad buscaba toda la información que él me pedía, ¿no? Me empezaba así como a llamar la atención de todo lo que él me hablaba, que yo desconocía. Lo más que yo llegué a decir cuando iba a misa, serví también a la Iglesia Católica 2 años, era ese versículo o lo que se leía en la palabra, este, sabe de mi vida, ¿no? O me está espiando o algo le dijeron al padre, al sacerdote, y por eso está hablando. Desconocía la parte profunda que sabemos que Dios nos habla a través de la palabra. Entonces, bueno, por curiosidad buscaba la información que me solicitaba. Me invitaba posteriormente a desayunos de mujeres que se hacían en la congregación y también por saber de qué era, de qué se trataba, es que asistía. O sea, hasta eso nunca dije que no. En México hay unos eventos que se realizan, se le llama Marcha de Gloria. Se unen en el mes de marzo, si mal no recuerdo, varias iglesias en las cuales vamos por un trayecto de 2 horas, alabándole, cantando, danzándole a Dios, hasta llegar a un punto donde se reúne una gran cantidad de gente. Eh, Mi primera marcha de gloria me invitó el que ahora mi esposo, eh, es Ismael, muchos lo conocen. Ahí Dios tocó mi vida, no tocó mi corazón, tocó mi vida. Eh, no entendía yo mucho de lo que se trataba. Para mí era ver alrededor tanta gente, banderas, alabanza, los gritos de júbilo. Y en una de ellas, bueno, de tantas alabanzas que yo escuchaba de oración, ya cuando yo veía yo era ya un mar de llanto. Ahí Dios tocó mi vida y yo dije, de aquí quiero ser, ¿no? Quizás no lo había expresado, pero Dios sabía de lo que había en mi corazón. Con el paso del tiempo, nos tratamos más y en una invitación a tomar un café, nos tomamos una selfie. Quizás quienes he podido compartir o convivir ahora en los congresos, me gustan algunos momentos especiales tomarnos una selfie y con él, bueno, pues no fue la excepción. Él le decía, vamos a tomarnos una selfie y vio un varón, se acerca y dice, yo les tomo la foto. Cuando este varón que no conocíamos se presta a tomarnos la foto, él hace un comentario y dice, hace bonita pareja. Y los dos nos quedamos así como de, este hombre de qué habla, ¿no? Él, y yo les voy a confesar aquí que, y lo he dicho, en otro momento lo he dicho, él no me gustaba. O sea, yo en verdad mi pensamiento era nada de hombre, nada de nada. Me enamoró
lo que me hablaba de Dios, me enamoró lo que yo veía de Dios hacer a través de su vida, a través de que él vivió también un proceso medio complicado. Eso me enamoró. Pero él como persona no estaba mis ojos puestos en él. Y bueno, pues podemos leer también en Jeremías 29:11, les voy a leer lo que es la Nueva Traducción Viviente, dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Amén. Cuando nos tratamos así de este hombre que dice, pues nosotros ni en cuenta de que pudiéramos hacer bonita pareja, pues así lo dejamos, ¿no? Pero así como leemos en su palabra, dice, Dios tiene planes para bien, para lo bueno y no para lo malo. Como decía hace ratito, yo ya tenía escrito hasta este momento, ya he tenido escrito hasta cómo van a ser nuestros días finales. Eh, Después de pasar el proceso de amistad, la presentación ante nuestras autoridades espirituales, el compromiso, se pacta un compromiso y un matrimonio, fuimos matrimonio de pandemia, no hubo fiesta, el vestido sigue guardado, eh, fue en el foco, sí, en el semáforo rojo cuando teníamos planeada nuestra fecha de bodas. Y, y bueno, pues ahí está el vestido, a ver qué Dios dice. Dios nos fue sorprendiendo, pues mi esposo él ya era líder de jóvenes y, y como ayuda idónea, apoyaba yo en las diferentes actividades. Al principio, para mí, les debo de confesar, fue algo muy complicado. Llegué a decir, esto no es para mí, esto es tuyo, este es tu llamado, eh, pero sé que era parte del proceso en el cual Dios me tenía que pulir, todavía tenía que limpiar y quitar, y lo sigue haciendo, lo sigue trabajando conmigo. En mayo del 2023 nos establecen como pastores. Posterior, Dios, bueno, y nuestras autoridades tenemos el llamado para ir hacia Guatemala como pastores misioneros y dejando todo en México, trabajo, casa, familia, nuestras comunidades, tenemos casa propia, gracias a Dios. Dejando todo eso, creemos en lo que Dios hablaba en nuestras vidas, en oración, en confirmación, lo platicamos, decíamos, ¿cómo vas tú? ¿Cómo voy yo? Fue una confirmación y sin dolor de dejar familia o lo material, es que nos vamos convencidos de que Guatemala nos esperaba y era un tiempo para seguir puliéndonos, para seguir trabajando fuera de nuestra zona de confort. Allá estuvimos 8 meses y gracias a ese tiempo pudimos conocer a Caro, pudimos conocer a muchos hermanos que hoy amamos, que hoy se ha vuelto una familia y sé que también en ello Dios tiene un propósito y es tener o seguir teniendo estas alianzas, seguir creciendo y seguir compartiendo, edificándonos. En Guatemala, pues trabajamos lo que fue ministerialmente, íbamos a comunidades, sin tener un trabajo secular o un sueldo que entrara a nuestro hogar como comúnmente teníamos aquí en México. Eh, Pudiera decirles que en ocasiones podía haber un poquito afligido a mi esposo, quizás por la parte de peso que había en él como varón, de decir, yo soy el que tengo que proveer. eh, el finiquito que él recibió por dar las gracias a su trabajo, pues obviamente no iba a ser eterno, pero yo sé que las promesas de Dios son eternas y son para siempre. Entonces, recuerdo que casi los últimos días era así como de, pues ya nada más hay tanto, y pues ahí orábamos, confiábamos, y Dios siempre fue bueno, fue fiel, y les puedo decir que la provisión nunca nos faltó en Guatemala. Aún podíamos decir o pensar, no teníamos familia de sangre, no teníamos un trabajo, no teníamos una casa propia. Pagamos renta, estuvimos trabajando con unos hermanos ahí en Guatemala, pero Dios siempre fue fiel para decir y dar la provisión. Él nos promete que no nos tenemos que preocupar ni por vestido, ni por alimento, ni por techo. Entonces yo recordaba en aquellos bellos paisajes
que aquella mujer del pasado que se preocupaba por resolver en lo económico, que se tronaba los dedos, que pedía prestado, que llegó a una depresión y a pensamientos suicidas, ya no existía más. Había tanta paz en mi corazón, en mi vida, que yo tenía mi confianza totalmente en Dios, porque ya no estaba puesta en el hombre. Y, y esa creo que fue exactamente el resultado de esa paz, que mi confianza no estaba en el hombre, sino en Dios. Estar conectada con el Espíritu Santo me ha permitido confiar en lo que el Señor ha dicho de mí y llevarme al cumplimiento de mi propósito. En Salmos 52:8, nueva traducción viviente, Dios me dio una palabra, Dios me dio esa palabra exactamente, les voy a apuntar hasta la fecha, porque también en alguna ocasión una hermanita me compartió que palabra que nos da Dios, pongamos de fecha. Un 8 de agosto del 2021 y dice, pero yo soy como un olivo que florece en la casa de Dios y siempre confiaré en su amor inagotable. Te alabaré para siempre, oh Dios, por lo que has hecho, confiaré en tu buen nombre en presencia de tu pueblo fiel. Amén. Hoy puede haber muchas circunstancias, puede haber cosas que no me agradan y no me gustan y digo, Dios, aquí estoy. Heme aquí, he podido vencer hasta los miedos, porque a veces puedo compararme, híjole, ¿cómo voy a estar aquí al frente? Y allá de aquel lado están grandes expositoras, o allá están personas y hermanas que han escrito libros, tienen un disco, han estado con 1000 de gentes enfrente, y digo, Dios me ha dicho, me eres necesario. Y así como el cuerpo humano tiene órganos internos y órganos externos, todos somos necesarios. No importa cuánto tiempo tengas, no importa qué título tengas, importa la función. Entonces, hoy, así como dice este Salmo 52:8, soy como ese olivo y todos somos como ese olivo que florecemos en casa de Dios y siempre confiaremos en su amor inagotable. Todos tenemos un testimonio el cual compartir y de ellos poder levantar a los demás. Entonces, hermanas, este es mi transformación. Me falta mucho, pero indudablemente esa mujer que no tenía sonrisa, que vivía en tristeza, que vivía en agonía, en llanto, en préstamos, en pensamientos suicidios, ya quedó atrás, ya no existe. Hoy estoy confiada en lo que Dios puede hacer, en lo que seguirá haciendo y vamos, confiando en Dios. Amén. Gracias, hermana. Ok. Carolina. Amén, amén. Bueno, creo que algo que siempre vamos a, bueno, en lo personal, algo que siempre voy a amar de Dios es ese amor inagotable que Él tiene para nosotros y de la manera que Él nos ve. Porque usted Amén. mencionaba, ¿verdad? Pueden haber muchas personas que tengan, como usted decía, que tengan libros, que sean expositoras, pero Dios no nos ve por eso. Dios nos ve Mm, simplemente porque su amor es para todos. Y en la viña del Señor o en el corazón de Dios no hay niveles. así Todos es. somos iguales delante de los ojos de Dios. Y todos fuimos creados Amén. para un propósito. Unos para estar Amén. en pantalla, otros Mm, para servir en lo secreto, otros para los niños, otros para jóvenes. Hay diversidad de cosas con las así cuales es. el Señor, ¿verdad? Nos ha escogido y nos ha llamado. Y creo que todos tenemos un lugar en el corazón de Dios. Y Amén. aparte de eso, también todos tenemos un llamado específico de parte de Dios. Y así como el Señor ha transformado y va a seguir transformando en su vida, así también, ¿verdad? Hay muchas mujeres que quizás digan que no están en el mismo caso, pero que realmente solo han escuchado hablar de Dios o solo han escuchado hablar de su amor, pero no han tenido como esa experiencia real en sus corazones.
Sí. Vamos a abrir un poquito el micrófono para las que quieran, ¿verdad? Conversar un poquito con Yunuen, puedan hacerle, ¿verdad? Quizás tengan alguna consulta o un aporte, ¿verdad? A lo que estamos hablando en esta noche. Estamos hablando acerca del tema de la verdadera esencia del Evangelio. Entonces vamos a dejar este tiempo para que podamos interactuar ahí con mi hermana Yunuen. Hermana, una pregunta, Yunen, en este proceso de transformación que usted, pasó y todavía está pasando, ¿cuál fue su relación y cómo usted ve el progreso, el desarrollo, personalmente, porque es muy personal, con la palabra de Dios? Por ejemplo, usted notó, fue el Salmo, se me olvida, y hasta notó la fecha. Entonces, Ujú. ¿cómo explicaría usted ese momento donde usted siente el efecto de la palabra dentro de su ser, su espíritu? ¿Y cómo usaría usted eso, para animar a personas que no conocen el Evangelio? Ok. Esta palabra me fue dada, eh, yo tuve, y así lo voy a decir, tuve que irme a un encuentro porque dentro de un proceso que también Dios estaba realizando dentro de mi segundo matrimonio, había cosas que todavía no nos poníamos de acuerdo. Llevar un segundo matrimonio es bastante complicado porque ya sabemos lo que sí y lo que no. Entre las cosas que yo no podía entender es cómo quizás él podía tener más tiempo para el ministerio y no hacerme caso a mí. Entre otras tantas cosas que quizás no podíamos también no ponernos de acuerdo. Eh, y así como en una ocasión busqué de los psicólogos, del psicólogo, busqué de alguna quizás un coach, la iglesia católica, estaba yo, o Dios ponía en mi corazón que tenía que buscar de una forma o de otra también cómo vivir feliz y en paz. Y fue a través de una hermana que me invitó a un encuentro, viví esta experiencia y de ahí entendí que Dios era suficiente, que muchas veces cometemos como el error de fijarnos o fijar nuestros ojos en el esposo, en la hermana o en la esposa, en hermanos que saben de la palabra, pero que al final somos de carne y hueso y fallamos. Y fallamos. Y entonces decía, un día mi pastor, en paz descanse, yo le expresaba mi admiración y yo decía, usted es un hombre íntegro, un hombre hecho y derecho, ¿no? Y me dijo, y me hizo una pregunta, estando en Guatemala precisamente, me dice, hija, ¿y qué pasaría el día que yo falle y el día que yo haga algo malo? ¿Qué vas a pensar de mí? ¿Vas a seguir siguiéndome? Y yo, ay, no, pues ya, entonces ahí ya, no, pues por eso está Dios, ¿no? Dios me decía. Entonces, fija los ojos en mí, no en el hombre. Si bien somos luz, por eso dice la palabra, hay que tener cuidado cómo andamos, cómo caminamos. Y puede ser doloroso tener quizás un tropiezo a causa de un hermano, pero Dios lo ha permitido también para regresar la vista a Él, porque en verdad que a veces nos desviamos poniendo la vista en el hombre para lo malo y desenfocamos la vista para lo bueno. Lejos de decir, híjole, el hermano tiene algo bueno que aportarme, es también muy complicado de aceptarlo y reconocerlo. Estamos más enfocados en sus fallas. Entonces entendí que las situaciones que podamos estar viviendo en lo natural y con nuestros ojos verlo, decir, ok, Dios, en mi personal, en lo personal me he hecho, ok, me estoy desentendiendo de ti, me estoy desenfocando de ti, tengo que regresar mi mirada a ti. Las cosas circunstanciales con la familia, con los vecinos, con las amistades, me permite Dios para regresar a ese primer amor que es Dios. Y entonces tener a través del Espíritu Santo la sabiduría de cómo poder tratar al hermano o cómo tener una mejor relación. Les puedo decir, no soy muy buena para la memoria, he estado orando mucho para que
el Espíritu Santo traiga ¿cómo se llama? El poder memorizar más de lo que hoy puedo hacer, ¿no? Pero digo, ok, si aún en tu voluntad, en mi persona está no memorizarme toda la Biblia, enséñame que aún todo lo que yo lea, yo lo pueda comprender y llevarlo a la práctica. Entonces, quizás pueda ser muy fácil de decir, no me importa leer, no, no es que no me importe, no, no es tan importante memorizarse la Biblia, pero lo que leas lo puedas comprender y llevarlo a la práctica. Entonces, eso en mi persona, situaciones que yo he vivido, eh, agarro de los hermanos lo bueno y de lo malo no los juzgo. Aprendo a orar, aprendo a pedir por ellos. Y así, pues una hermana, pues fue la que me enseñó esto. Yo, palabra que me da Dios, le pongo fecha. Entonces, es para mí importante y aprendo de los hermanos. He aprendido también a no juzgarlos, que por alguna razón vivimos circunstancias y procesos, pero es para acercarnos a Dios. No sé si contesté su pregunta, hermano. No totalmente, pero yo sé que durante las siguientes presentaciones voy a recibir más la respuesta. Así que no se preocupe, que vamos a estar Bien. aquí. Pero sí es tan especial cuando Dios nos da una palabra y la podemos escribir y seguir meditando, y esos momentos nunca se nos van a olvidar. ¿Ustedes regresaron a México? Sí, Ok, bien. sí. Ok, excelente. Le quiero dar oportunidad a otras personas para que hagan preguntas, porque ya se nos está acercando la hora, pero hagan preguntas y no se olviden que vamos a tener yo creo, 3 sesiones más con la hermana. Ok, yo solo quiero hacer una pregunta, Yunay. Dígame. ¿Cuándo, en qué momento usted sintió que Dios la estaba llamando? O sea, que Dios ya quería hacer ya un trato más personal con usted. ¿En qué momento? Pues yo creo que, ay, es que han sido varios momentos, pero sí, han sido varios momentos. Yo creo que fue ya cuando se nos estableció como pastores, un previo antes, es decir, necesitan unos pastores para Guatemala. Y entonces yo ponía mi mirada en otra pareja, ¿no? De los mismos hermanos, ya, van ellos. Y cuando nos dicen nuestros pastores, van ustedes. Y así como de, no, pues ni siquiera somos pastores, ¿no? Entonces creo que en esa parte es de, híjole, ya cuando nos ungen como pastores, era decir, esto ya no es un juego, esto ya no es si quieres o no quieres. Y aún así, la indicación fue la siguiente, platíquenlo, oren y confírmenlo. No es porque yo como pastor lo diga y vayan y me obedezcan, porque al final soy hombre. Pero Dios pone esto en mi corazón y quiero que juntamente ustedes lo oren. Entonces, en la parte que yo estuve orando y que Dios me dio palabra en Génesis 12, eh, decía que yo podía entonces dejar todo e irme tranquilamente, ¿no? Entonces, era quizás hasta en ese momento yo decir posible, dice Jehová 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Con ese versículo, a mí Dios me confirmó que teníamos que ir a Guatemala. Entonces, ahí es cuando dije, ok, voy a ser obediente. Eh, Ponía tanta paz Dios en mí que yo dejaba hijas, nietos, casa, trabajo. Y a todo fue sí, sí, gracias, gracias, ¿no? Para las hijas fue complicado porque decía, no vas a ver crecer a los nietos, nos vas a dejar, sí, pero tengo un llamado. Entonces ahí les puedo confesar que cuando dejamos Guatemala, lloramos. Lloramos porque, es decir, esta es nuestra tierra prometida, aquí es donde Dios nos mandó, pero por circunstancia de papeleo y otros temas tuvimos que regresar a México. Aquí ya en México algunas situaciones cambiaron y seguimos creyendo que tenemos que regresar a Guatemala a trabajar, pero la temporada ahorita es aquí en México. Entonces ahí fue cuando yo digo, ese es el llamado. Sí, sí, es el llamado.
Y hoy, bueno, le digo a mi esposo, hoy soy yo la que hay que conectarnos, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, o sea, es así de, yo digo, mis niñas, las llamadas, los mensajes, pero es porque Dios ya lo ha puesto así en mi corazón, ¿no? Igual con matrimonios, ¿cómo estás? ¿Cómo esto? Entonces, sí, fue en ese momento, hermana Carmen. Ok. Bueno, a mí me interesa mucho la parte donde dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque en mi caso así fue. Creo que la palabra me convenció a través de alguien. Y ese también lo comento porque también fue a través de la vida de mi esposo. Él me daba textos con los cuales yo iba con mi Biblia también, ¿verdad? Mi Biblia católica. No estamos, ¿verdad? Hablando de religión ni nada de eso. Pero ahí yo me convencía. Ahí la palabra me iba convenciendo y me iba hablando. Entonces, creo que por eso, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Desde ahí, en el caso personal mío, desde ahí ya Dios ya estaba tratando, ¿verdad? Conmigo. Ok, vamos a finalizar, pero vamos a orar para finalizar por cada una de las que estamos acá. Todos tenemos una historia, hermana, ahí donde usted está. Yo sé que hay una historia. Qué bueno por aquellos, ¿verdad?, que han nacido dentro del Evangelio, pero también sé que no hemos sido totalmente perfectos. Han habido circunstancias de nuestra vida donde nos hemos alejado de una manera o de otra, quizás otras sí han estado ahí persistente, con altos, con bajos, pero qué bonito es ver y conocer a ese Dios transformador. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Yunuen que ore por cada una de las que estamos acá, para que podamos, ¿verdad?, valorar ese gran tesoro que cada una de nosotras tenemos. Pues ya nos vamos a tomar la foto y nos veremos, ¿verdad?, nuevamente el próximo viernes con otra historia de vida, con otro mensaje, ¿verdad?, de este verdadero evangelio que transforma. Amén. Padre bendito, damos gracias, Señor, porque nos has permitido compartir de lo que tú has hecho, Señor, en mi vida, de lo que tú has estado transformando, Señor, puliendo. Y sabemos, Señor, que la obra no la dejas incompleta, Señor, inconclusa. Tú terminas todo lo que empiezas, Señor. Gracias, Padre, porque sé que así como has puesto paz en esa área, Señor, de mi vida, la pones en cada una de estas mujeres que están conectadas aquí, Señor. Tú las conoces porque tú las has creado, Señor, tú las has hecho, Señor, a imagen tuya, Señor. Tú las formaste desde el vientre de su madre, Padre bendito. Para ti no hay nada oculto, Señor. Sabes de sus alegrías, Señor, sabes de sus llantos, Padre bendito. Sabes de lo que les adolece, Señor, sabes de lo que les atemoriza, Padre. Trabaja en cada una de ellas, Señor, mostrándoles que siempre eres tú el que está, Señor, con ellas que en mi vida, Señor, en lo particular, cuando yo no te había aceptado, Señor, nunca me dejaste, Padre bendito. Y porque tú tenías un propósito, Padre, siempre cuidaste cada detalle, Señor. Sabemos cuántas mujeres, incluso hombres, Señor, han llegado a la muerte a través de esta parte de vivir, Señor, una depresión, Señor. Pero tú, Señor, guardas a los tuyos. Tú como hija, Señor, que somos preciosas, piedras preciosas, Señor, nos has guardado en el hueco de tu mano, Padre amado. Hoy te pido, Señor, por cada una mujer, por cada hogar, Señor, que tú seas el que provea, Señor, y el que sustenta. Tu palabra dice, Señor, que tú nos darás techo, nos darás vestido y nos darás alimento, cosas de las cuales no habrá que preocuparnos, Señor. También, Padre bendito, bendigo el trabajo de cada una de sus manos, Señor, a sus esposos, Padre amado, y todo lo que ellas realicen, Señor, sea en contentamiento, Padre, porque lo demás son cosas banales, Señor, y es vanidad, Señor. Enséñanos, Señor, a vivir con tu paz, Señor, con tu amor, Señor, y sobre todo en ese gran contentamiento, Señor, teniendo, Señor, los ojos fijos en ti, Señor, la mirada puesta en ti, Padre bendito, porque tú eres, Señor, el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios del mañana, Padre amado. Y si apartados de ti, Señor, nada podremos hacer, Señor, sin antes cansarnos y debilitarnos, Señor, pero tú eres, Señor, el que da fuerza, Señor, alcanzados, Señor, y transforma, Señor, lo que aún no tiene ni siquiera forma, Señor.
lo que a veces el hombre con sus manos desbarata, Señor, tú lo vuelves a armar, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, y gracias por este ministerio, Señor, por esta etapa, Señor, de comienzo de testimonios, Señor, que indudablemente, Señor, servirán para edificar, Señor, unos a otros. Bendecimos tu nombre, Señor, sea la gloria y la honra para ti, bendito Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.